El 31 de enero de 1979, en el condado inglés de Surrey, Ruth Wilson nació como la hija mayor de los padres Ian y Karen Wilson. La familia vivía en Ham Lane, en el pequeño pueblo de Betchworth, y ambos padres se ganaban la vida como maestros en escuelas locales. Ruth era una niña impresionantemente inteligente que se dedicó a la lectura y al aprendizaje de instrumentos musicales desde una edad muy temprana. Sin embargo, también tenía una vida social saludable y se la podía encontrar pasando el rato con amigos cuando no estaba estudiando o trabajando en su empleo de los sábados en una tienda de música local. Sin embargo, durante el último otoño de 1995, cuando Ruth tenía 16 años, una serie de extraños y trágicos sucesos resultaron en un misterio inquietante y duradero. Durante el final del verano de ese año, la mejor amiga de Ruth, Catherine, dio una mala noticia. Ella y su familia se mudaban a la ciudad de Sheffield, en South Yorkshire. Después de la mudanza, las chicas se extrañaban terriblemente, así que, a finales de octubre o principios de noviembre, Ruth viajó a Sheffield para una pijamada. La madre de Catherine recordó que las chicas estaban encantadas de reunirse y tristes de separarse nuevamente. Sin embargo, la reticencia de Ruth a irse parecía algo insana. Le pidió a la madre de Catherine si podía vivir con ellas, y cuando su solicitud fue rechazada, parecía estar al borde de las lágrimas. La madre de Catherine entonces invitó a Ruth a hablar sobre cualquier problema que pudiera tener en su vida hogareña, pero ella se negó a hablar. La madre de Catherine contactó entonces a los padres de Ruth, pero ellos le aseguraron que Ruth no tenía problemas en casa y que simplemente extrañaba a su vieja amiga. Sin embargo, esto no era completamente cierto. El sábado 25 de noviembre de 1995, Ruth trabajó su turno regular en la tienda de música y luego fue a comer algo con un joven llamado Will Kennedy. Kennedy era un exnovio de Ruth, pero la pareja mantenía una amistad platónica saludable después de su ruptura. Se les unió un amigo en común llamado Neil Phillipson, y ambos chicos luego informaron que Ruth pagó por su comida. Ruth no era una chica rica, ni mucho menos, por lo que pagar por su comida marcó un acto extravagante de generosidad de su parte. Ambos chicos afirmaron que eran más que capaces de pagar sus propias comidas y que inicialmente se opusieron a la muestra de amabilidad de Ruth, pero ella insistió y, al final, cedieron y le permitieron pagar. Al día siguiente, Ruth asistió a la práctica de orquesta en su iglesia local y luego visitó la casa de Will Kennedy para cenar. La madre de Will recordó que parecía feliz y saludable, pero mencionó algo bastante curioso antes de irse. Ruth le pidió a la señora Kennedy si tenía ropa vieja que pudiera prestarle. La señora Kennedy pensó que la solicitud era extraña, pero llevó a Ruth a su armario para que pudiera elegir algunas prendas. Ruth parecía extremadamente agradecida, pero no actuó de una manera que hiciera sonar las alarmas, al menos no según la señora Kennedy. Ese lunes 27 de noviembre comenzó como cualquier otro para Ruth y su familia. Su padre y su madre se fueron temprano al trabajo, dejando a Ruth y su hermanita Jenny para que tomaran el autobús escolar. Sin embargo, justo antes de que las chicas debieran salir, Ruth le informó a su hermanita que iría caminando sola a la escuela. Esto no era completamente fuera de lo común, ya que en ese momento Ruth estaba estudiando para sus A-Levels y por lo tanto tenía un horario mucho más flexible en lo que respecta a las clases. Entonces, cuando Jenny salió de la casa para caminar hasta la parada de autobús, Ruth se quedó en casa unos minutos más antes de partir. Minutos después, Ruth fue vista por Will Kennedy, quien conducía hacia la escuela en un coche que le habían regalado como recompensa por aprobar su examen de manejo. Él bajó la ventana, llamó su atención y luego le ofreció llevarla a la escuela. Extrañamente, Ruth rechazó la oferta y le dijo a Will que lo vería en la escuela más tarde esa mañana. Pero Ruth nunca llegó a la escuela ese día. De hecho, su familia y amigos nunca la volverían a ver. Esa noche, los padres de Ruth llegaron a casa y descubrieron que no estaba en ningún lado. Contactaron a su escuela y una vez que descubrieron que ella había estado esencialmente desaparecida desde las 9:30 de esa mañana, contactaron a la policía de Surrey para denunciar su desaparición. En las horas que siguieron, y en conjunto con las estaciones locales de radio y televisión, las fuerzas del orden emitieron numerosos llamados públicos sobre la desaparición de Ruth. La describieron como vestida con un suéter rojo de punto, pantalones de terciopelo negro, botas pixie negras y un pequeño reloj de mujer en la muñeca izquierda.
No mucho después de que se difundieran los informes, un conductor de taxi local contactó a la policía afirmando que Ruth había sido una de sus pasajeras. Según el conductor, la había llevado desde la estación de tren en Dorking, una ciudad cercana, hasta un parque rural conocido como Box Hill. Box Hill es una pequeña y empinada sección densamente arbolada de una zona más amplia conocida como North Downs. Tiene senderos bien mantenidos, un estacionamiento e incluso una pequeña cafetería. Pero a pesar de estar algo comercializado, es una de las regiones más verdes y boscosas del condado. ¿Por qué Ruth quería ir a Box Hill es un misterio, pero después de dejarla cerca de un pequeño sendero, el conductor del taxi observó algo extraño. En lugar de caminar hacia un destino previsto, Ruth simplemente se quedó parada bajo la lluvia, luciendo perdida y asustada. Habiéndola perdido de vista solo por un momento, el conductor decidió regresar y ver si Ruth estaba bien, pero cuando regresó, ella ya no estaba. Como estaba lloviendo, el conductor no salió de su vehículo para buscar a Ruth a pie, pero luego dijo que estaba bastante seguro de que ella no estaba en el sendero y tampoco podría haber estado caminando en ninguna de las aceras cercanas, ya que probablemente la habría visto. Esta es la última visión confirmada que alguien tuvo de Ruth. Después de eso, es como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Esa noche, la policía de Surrey realizó una búsqueda exhaustiva y amplia en el área circundante a Box Hill. Utilizaron equipos de rastreo especializados, perros rastreadores e incluso helicópteros equipados con cámaras de detección de calor. Sin embargo, a pesar de 12 horas continuas de búsqueda, no se encontró ni un solo rastro de Ruth Wilson. Los oficiales luego se dedicaron a recopilar la mayor cantidad de información posible y entrevistaron a docenas de amigos, maestros y familiares de Ruth. Descubrieron que Ruth visitaba Box Hill con regularidad y en su mayoría lo hacía sola. La policía también descubrió que las calificaciones de Ruth habían estado bajando en las semanas previas a su desaparición. Sin embargo, quizás la teoría más condenatoria involucra el secreto más profundo y oscuro de la familia Wilson. La verdad es que Karen Wilson no era la madre biológica de Ruth. La madre biológica de Ruth había fallecido en diciembre de 1982, cuando Ruth tenía apenas 3 años, y su padre se casó con Karen menos de un año después. Ruth sabía que su madre biológica había fallecido cuando ella era una niña, pero le dijeron que su muerte fue el resultado de un trágico accidente. Sin embargo, eso no era cierto. La muerte de Nesta Wilson ciertamente había sido trágica, pero fue completamente intencional. Los eventos que llevaron a su muerte no están claros, pero el 10 de diciembre de 1982, Nesta Wilson se ahorcó desde una barandilla en la casa de la familia Wilson. El padre de Ruth la encontró, contactó a los servicios de emergencia y luego intentó por todos los medios asegurarse de que sus 2 hijas pequeñas no supieran nada de que su madre se había quitado la vida. Durante 13 años, Ian Wilson se aseguró de que sus hijas permanecieran ignorantes del verdadero destino de su madre. Sin embargo, el momento de la desaparición de Ruth sugirió que eso ya no era cierto. Verás, Ruth desapareció exactamente 14 días antes del aniversario de la muerte de su madre. Pero si alguien le había revelado la verdad en secreto, ¿quién fue y por qué lo hicieron? 2 días después de la desaparición de Ruth, llegó un ramo de flores caro a la casa de los Wilson. Estaban dirigidas a su madrastra Karen, pero la nota adjunta estaba en blanco. La policía rastreó las flores hasta una floristería en High Street de Dorking y después de interrogar al propietario, descubrieron que Ruth había hecho el pedido el día en que desapareció, dando instrucciones a la florista para que no entregara el ramo hasta el 29 de noviembre. No está claro por qué estaban dirigidas a su madrastra o cuál era el mensaje que pretendía enviar. Algunos interpretaron el gesto como una especie de insulto, pero hay formas mucho menos costosas de mostrarle falta de respeto a alguien. 2 días después, el 1 de diciembre de 1995, la policía encontró 3 notas manuscritas en la cima de Box Hill. Habían sido escondidas en un arbusto, una dirigida a su padre, otra a su madrastra y una tercera a sus amigos más cercanos. La escritura coincidía con la de Ruth, aunque la policía no divulgó los detalles de las notas. Otro descubrimiento cercano causó gran preocupación. La policía encontró una botella de licor medio vacía y algunos paquetes vacíos de analgésicos cerca del lugar. No había evidencia de que estos artículos pertenecieran a Ruth, y nada faltaba del gabinete de licores de la familia Wilson.
Sin embargo, estos hallazgos encendieron los rumores en los medios de comunicación para descartar la posibilidad de que las notas representaran una despedida previa a un suicidio. La policía local realizó una segunda búsqueda en los últimos lugares conocidos donde estuvo Ruth. Ajustaron su plan de búsqueda para enfocarse específicamente en encontrar cadáveres, utilizando perros especializados en detectar cuerpos para rastrear las áreas donde se había visto a Ruth. Sin embargo, una vez más, no encontraron nada. Si Ruth realmente había terminado con su vida, lo que quedaba de ella definitivamente no estaba en las cercanías de Box Hill. El área de búsqueda se amplió para incluir la gran mayoría de los alrededores rurales, pero nuevamente no se encontró ni rastro de Ruth o de su cadáver. Mark Williams Thomas, el oficial de enlace familiar asignado al caso, le dijo a la familia Wilson que no había pruebas que sugirieran que Ruth había sido asesinada o que ella misma se había quitado la vida. También dejó en claro que la policía había descartado la posibilidad de un secuestro. Por mi experiencia, sugeriría una de dos cosas, les dijo aparentemente. O bien fue allí para encontrarse con alguien y desapareció voluntariamente, o murió allí, y estoy seguro de que no fue lo segundo. 8 meses después de la desaparición súbita e inexplicable de Ruth, la investigación sobre su paradero tomó un giro muy diferente. Con la falta absoluta de pruebas que apuntaran a su muerte, aquellos involucrados en el caso se convencieron de que aún estaba viva. Su padre y su madrastra hicieron numerosas apariciones en televisión, afirmando públicamente que creían que Ruth estaba viva, pero demasiado asustada para regresar a casa. Se circularon fotos recientes, algunas con el cabello de Ruth teñido de rubio o rojo, para simular cómo podría verse si hubiera cambiado su apariencia. La policía de Sussex estableció una línea telefónica dedicada a las 24 horas, esperando que finalmente llegara alguna pista, pero nunca llegó ninguna. Entonces, un día, la vieja amiga de Ruth, Catherine, la misma en cuya casa había querido mudarse, recibió un golpe en la puerta de su hogar familiar. Era la policía y tenían una orden de registro. La casa de la familia de Catherine fue registrada de arriba a abajo y quedó claro que la policía sospechaba que estaban escondiendo a su amiga desaparecida. La familia de Catherine consideró la acusación como algo escandaloso y afirmó que habrían contactado a los padres de Ruth al primer signo de su desaparición. Ellos también estaban sufriendo por su pérdida, y la implicación de una conspiración era para ellos nada menos que insultante. Sin embargo, unos meses después, hubo otro giro inesperado en la historia. Exactamente un año después del día de la desaparición de Ruth, una adolescente con el cabello corto y recortado entró en una tienda de conveniencia a solo 2 millas de Box Hill. La chica estaba visiblemente angustiada mientras se acercaba al dependiente y con una voz temblorosa pidió una copia de cada periódico disponible. El dependiente, desconcertado, señaló una fila vacía de estantes junto al mostrador y explicó que se habían agotado durante la hora punta de la tarde. La chica pareció frustrada hasta el punto de las lágrimas y luego salió apresuradamente de la tienda sin decir otra palabra. Naturalmente, una interacción tan extraña quedó en la mente del dependiente. Y fue solo cuando vio uno de los carteles de personas desaparecidas de Ruth que se dio cuenta de por qué la chica le había parecido tan familiar. Luego le dijo a la policía que, aunque no podía estar seguro, la chica que había aparecido en la tienda ese día se parecía mucho a la adolescente desaparecida, Ruth Wilson. Los oficiales lograron obtener una copia del periódico que la chica estaba buscando, y a solo unas pocas páginas de comenzar, encontraron lo que estaban buscando. El periódico presentaba un artículo que cubría el primer aniversario de la desaparición de Ruth. Abordaba la mayoría de las eventualidades, pero en esencia llegaba a la misma conclusión que la policía. Ruth seguía viva. Tenía que estarlo. La única pregunta era, ¿dónde? En un artículo de enero de 1997, tanto Ian como Karen Wilson afirmaron que creían que Ruth seguía viva y que continuarían creyéndolo hasta que se demostrara lo contrario. Creían que la chica asustada con el cabello corto era Ruth y que quería leer sobre el progreso de su caso de persona desaparecida. Hipotéticamente, si la chica realmente era Ruth, podría haber querido comprobar si la gente creía que ella estaba muerta o no. Esto plantea una pregunta muy pertinente. ¿Y si la presencia del licor a medio beber y los paquetes de píldoras vacíos era simplemente para hacer parecer que se había quitado la vida en primer lugar? ¿Y si Ruth no está desaparecida en absoluto y, en realidad,
¿Fingió su propia muerte? Liam McCauley, un oficial de policía retirado de 58 años, insinuó una vez que el extraño comportamiento de Ruth después de salir del taxi se debía a la presencia de un tercero. En su opinión, ella no quería que nadie viera a dónde se dirigía, y por eso esperó hasta que el taxi estuviera fuera de vista antes de moverse. Pero ¿quién podría ser este tercer individuo? Y es la misma persona que le reveló la verdad sobre la muerte de su madre. En los años que siguieron, la gran cantidad de preguntas sin respuesta ha hecho que el caso de Ruth se convierta en una de las investigaciones de personas desaparecidas no resueltas de alta prioridad. Se revisa regularmente por el DCI Alex Geldert, quien ha declarado que la investigación se reabrirá si surge alguna nueva evidencia o líneas de investigación. Pero hasta entonces, todo lo que podemos hacer es esperar y rezar para que, donde quiera que esté, Ruth Wilson esté en paz. Nacido el 2 de septiembre de 1965, Andy Puglisi creció en la pequeña ciudad de Lawrence, Massachusetts. Para cuando tenía 10 años, Andy residía con su madre y su padrastro en los proyectos de viviendas del estadio en South Lawrence, llamados así porque se encuentran a la sombra del estadio Veterans Memorial de la ciudad. Los residentes recuerdan el proyecto de viviendas como un buen lugar para crecer, a poca distancia del parque Shonshin y del centro comercial Stadium Plaza. Había muchas cosas para mantener a Andy ocupado cuando no estaba en la escuela, pero tal vez su lugar favorito para pasar el rato era la piscina pública justo al otro lado de la calle de su edificio de apartamentos. Alrededor del mediodía del 22 de agosto de 1976, Andy estaba chapoteando en la piscina con una amiga llamada Melanie Perkins. Luego, poco después de las 2 de la tarde, Melanie comenzó a sentir hambre. Le dijo a Andy que se iría a casa a almorzar, pero a pesar de que el apartamento de su familia estaba a menos de 200 yardas de distancia, ella confesó tener miedo de caminar sola. Al final, Melanie convenció a su hermano mayor para que la acompañara a casa, y no regresó a la piscina ese día. Alrededor de las 5:45 de la tarde, aproximadamente 15 minutos antes de que Andy debiera estar en casa para cenar, el salvavidas de la piscina lo vio deambulando por el borde del agua. Sin embargo, cuando dieron las 6 en punto de la tarde y Andy no había regresado a casa para cenar, sus padres fueron a buscarlo. Llegaron a la piscina solo unos minutos después, pero el pequeño Andy no estaba por ningún lado. Se apresuraron a contactar a la policía, pero las teorías iniciales colocaban a Andy como un niño fugitivo. Siendo hijo de padres divorciados, la policía consideró la posibilidad de que hubiera escapado para encontrar a su padre. Sin embargo, cuando contactaron al hombre, él no tenía conocimiento de la ubicación de su hijo. Al día siguiente, un equipo de oficiales de policía, voluntarios civiles, guardias nacionales y soldados de las fuerzas especiales fuera de servicio recorrieron el vecindario circundante equipados con perros rastreadores y radios portátiles CB. La búsqueda se expandió al vertedero de la ciudad, mientras que buzos especialmente entrenados dragaron el fondo del cercano río Shashin. Pero tal vez el área de mayor interés para los equipos de búsqueda fue la zona boscosa adyacente a la piscina pública. Algunos teorizaban que los bosques proporcionarían cobertura para cualquiera que deseara atacar a los niños que nadaban. También serviría como un pasadizo oculto hacia la cercana autopista Blue Star Memorial. Además, hay una zona boscosa mucho más grande al otro lado de la autopista que se extiende hasta las áreas residenciales de la vecina North Andover. Estas áreas boscosas fueron cubiertas extensamente por perros rastreadores y boinas verdes fuera de servicio, pero no hubo señales de lucha o rastros de olor. Sin embargo, como señaló uno de los boinas verdes, si Andy había sido secuestrado justo después de salir de la piscina, había muy pocas posibilidades de que los perros rastreadores pudieran detectar su rastro. O había sido capturado por un individuo predador inteligente y extremadamente peligroso, o había ocurrido algo mucho más aterrador e inexplicable. Solo 6 días después de que Andy fuera declarado desaparecido, las fuerzas del orden redujeron su búsqueda y la familia de Andy se vio obligada a enfrentar la desgarradora realidad de que podría no regresar con vida. Una semana después, un hombre llamado Wayne Chapman fue arrestado en Waterloo, Nueva York, bajo sospecha de hacerse pasar por un oficial de policía. Dentro de su camioneta, las fuerzas del orden descubrieron imágenes indecentes de niños, mapas de áreas boscosas, cinta adhesiva, equipo de cámara de alta gama y un solo calcetín de niño manchado de sangre.
cuando se le confrontó con la abrumadora evidencia de su culpabilidad, Chapman confesó haber violado a 2 niños pequeños, con ambos asaltos ocurriendo en la ciudad natal de Andy Puglisi, Lawrence, Massachusetts. Sin embargo, a pesar de ser considerado un sospechoso principal, Chapman nunca fue arrestado ni acusado en relación con la desaparición de Andy. Y eso se debe a que, a pesar de la montaña de evidencia forense, no había nada que lo vinculara directamente con el caso de Andy. Y aquí es donde las teorías se vuelven extrañas. En 1998, la vieja amiga de Andy, Melanie Perkins, culminó 7 años de arduo trabajo al lanzar el documental titulado ¿Has visto a Andy? El largometraje documental explora los eventos de esa fatídica tarde de agosto y reexamina los hechos que rodean la desaparición de Andy. Es una película minuciosamente investigada, y en el proceso de crearla, Melanie descubrió algo realmente impactante. Según los archivos del caso, la policía estimó que había al menos 5 depredadores conocidos en las cercanías de la piscina pública el día en que Andy desapareció, uno de los cuales acosó un autobús escolar lleno de niños con la intención de secuestrar a uno. Pero quizás el testimonio más misterioso y escalofriante de todos en el documental proviene de 2 hombres locales, llamados Alan y Tony, quienes eran niños durante el final del verano de 1976. Alrededor de 1 año o 2 después de los eventos de esa tarde de finales de agosto, Alan y Tony caminaban por los bosques detrás de la misma piscina pública de la que desapareció Andy cuando hicieron un descubrimiento sorprendente. Insertado en el suelo del bosque, tal vez a 50 pies del sendero público, había un gran agujero perfectamente rectangular en la tierra. Tenía lados planos y una base plana, como si algo grande hubiera sido removido de él, como un cofre o un ataúd. Cuando regresaron 2 días después, el agujero había sido rellenado nuevamente, y tan eficazmente que era casi imposible discernir su ubicación original. Ninguno de los dos creía que estuviera relacionado con el caso de Andy Puglisi, pero cuando escucharon sobre el documental, decidieron finalmente romper su silencio. En el documental, Melanie menciona cómo una vez escuchó rumores de un sitio de excavación forense en los bosques detrás de la piscina pública, y cree que eso es lo que los 2 hombres encontraron. Alan y Tony no están de acuerdo. Los hombres afirmaron que el profundo pozo parecía haber sido cortado perfectamente de la tierra, como si lo hubiera hecho un cortador de galletas gigante. No había cinta policial, ni palas ni picos, ni oficiales de policía presentes para advertirles que se alejaran de una escena del crimen activa. Pero lo más importante, no había montones de tierra desplazada alrededor del agujero. Los chicos caminaban por la zona a menudo y descartaron la idea de que se hubieran perdido algo o que simplemente no recordaran ninguna participación de la policía. Para ellos, el agujero estaba allí un día y al siguiente había desaparecido, y nunca han podido explicarlo adecuadamente. Aquellos con una mentalidad más práctica tienden a señalar a Wayne Chapman como su sospechoso número 1 o a tener alguna otra explicación más racional. Pero el misterioso agujero en el suelo se ha convertido en un punto de fascinación para los más inclinados a lo paranormal. El caso de Andy desde entonces ha atraído la atención de los lectores de la serie Missing 411 de David Paulides. Los libros detallan una serie de casos de personas desaparecidas no resueltas, pero estos casos tienden a caer dentro de una categoría específica. Las víctimas suelen ser niños y tienden a desaparecer misteriosamente en torno a bosques, montañas o cuerpos de agua. Pero lo que hace que un caso de Missing 411 sea tan único es el potencial de involucrar lo sobrenatural. Muchos ponen los ojos en blanco al escuchar la palabra sobrenatural, pero en este caso, lo sobrenatural no necesariamente se refiere a Bigfoot o a ovnis, sino más bien a algún otro fenómeno más tangible pero inexplicable. Durante los últimos 100 años, nuestra comprensión del espacio físico que ocupamos ha cambiado drásticamente. Desde los pioneros de la física nuclear hasta la tecnología láser en constante evolución, incluso nuestros antepasados más cercanos quedarían asombrados con los avances que hemos logrado. Así que, en otros 100 años, tal vez los científicos puedan explicar cómo un 1/4 de tonelada de tierra puede simplemente desaparecer y luego reaparecer unos días después, o por qué un niño pequeño puede estar con nosotros un momento y desaparecer al siguiente. Derrick James Engebretson nació el 5 de julio de 1990 en la pequeña ciudad de Klamath Falls, Oregón.
Era un joven inteligente, pero tímido, con amor por el aire libre. Tenía cabello castaño, ojos oscuros y una sonrisa brillante. El 5 de diciembre de 1998, Derrick, de 8 años, aceptó acompañar a su padre y a su abuelo a Pelican Butte, cerca de Rocky Point, Oregón. El trío planeaba buscar un árbol de Navidad adecuado que pudieran cortar y transportar de regreso a su casa. Era una tradición anual para los hombres de la familia, y Derrick estaba visiblemente emocionado de ser el encargado de elegir el árbol de Navidad familiar. El trío condujo hasta el Butte, estacionaron su camioneta y luego vagaron por el bosque nevado, esquivando las bolas de nieve de Derrick mientras caminaban. Finalmente, encontraron un árbol de tamaño adecuado y, después de asegurarse de que cumpliera con la aprobación de Derrick, su padre y su abuelo comenzaron a talarlo. Era una escena que no distaba mucho de la que se podría encontrar en una tarjeta navideña, pero, sin que los Engebretson lo supieran, ese día terminaría en una pesadilla viviente. Mientras el padre y el abuelo de Derrick trabajaban en cortar el árbol que él había seleccionado, momentáneamente apartaron sus ojos de él. Dejaron de observarlo por no más de 2 o 3 minutos, pero cuando volvieron a mirar, el pequeño Derrick había desaparecido. Sabiendo que no podía haber llegado muy lejos a pie, el padre de Derrick corrió por el bosque buscando huellas y llamando el nombre del niño. Pero, de manera extraña, no se le veía por ningún lado. De repente, el padre de Derrick se dio cuenta de algo aterrador. Para haber desaparecido tan repentina y completamente, alguien o algo debía haber tomado a su hijo. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el padre y el abuelo de Derrick corrieron de regreso a su camioneta y se dirigieron rápidamente al teléfono más cercano. Luego, exactamente a las 4:13 de la tarde, Derrick Engebretson fue oficialmente declarado persona desaparecida. A pesar de la inminente pérdida de luz diurna, el departamento del sheriff del condado de Klamath inició inmediatamente su esfuerzo de búsqueda. Inundaron el área alrededor de Pelican Butte con agentes y perros rastreadores, y al principio sus esperanzas eran altas. Los padres de Derrick le dijeron a la policía que su hijo había crecido en las montañas y que le habían enseñado un puñado de técnicas de supervivencia en climas fríos. Además, el padre de Derrick mencionó que en el momento de su desaparición, su hijo tenía en su poder una pequeña hacha, lo que significaba que, a pesar de tener solo 8 años, tenía muchas más posibilidades de defenderse que otros niños de su edad. A medida que la policía continuaba su búsqueda, la evidencia de su educación era evidente. Hacia el amanecer, los agentes descubrieron un pequeño refugio rudimentario hecho de ramas de abeto y troncos caídos. Cerca, encontraron un rastro de pequeñas huellas en la nieve y después de seguirlas, los agentes descubrieron que las huellas formaban un bucle desde el lugar donde el padre de Derrick lo había visto por última vez hasta un pequeño claro en el bosque cerca de una carretera. Sin embargo, lo que encontraron allí, dadas las circunstancias, fue realmente extraño: un ángel de nieve. Como te podrás imaginar, esto planteó muchas preguntas. Dado que estas eran las únicas huellas encontradas en el área, tenía sentido que pertenecieran a Derrick, pero no tenía sentido que de repente se detuviera para hacer un ángel de nieve. No había forma de que hubiera cubierto esa cantidad de terreno en el periodo de tiempo en que su padre dejó de prestarle atención, y un niño perdido y en pánico no estaría de humor para jugar en la nieve. Las sugerencias de que el ángel de nieve era evidencia de una lucha física fueron descartadas porque estaba demasiado bien formado para hacer cualquier cosa que no fuera deliberada. La policía intentó continuar siguiendo las pequeñas huellas, pero una repentina ventisca hizo que sus esfuerzos fueran extremadamente difíciles. Una vez que la ventisca se calmó, la búsqueda se reanudó. Se enviaron más perros rastreadores a Pelican Butte y varios aviones de la patrulla civil aérea se unieron a los helicópteros de búsqueda y rescate para escanear la zona desde el aire. Desafortunadamente, no se encontró ni un solo rastro de Derrick y solo 8 días después se dio por terminada la búsqueda. La familia de Derrick continuó su investigación de manera independiente de las fuerzas del orden durante bastante tiempo, pero no lograron encontrar nada. Posteriormente, se les unieron cientos de voluntarios civiles de toda América del Norte, pero una vez más, no se logró ningún progreso. Luego, un día, un miembro del público se acercó a la policía con información alarmante. El día de la desaparición, afirmó haber visto a un hombre luchando con un niño en la zona donde Derrick desapareció.
También se hicieron informes adicionales sobre un hombre no identificado que conducía un Honda de 2 puertas y que había estado preguntando a los transeúntes por direcciones hacia el bosque. La policía hizo esfuerzos para rastrear al hombre, pero no tuvieron éxito. Menos de un año después, el 24 de septiembre de 1999, el departamento del sheriff del condado de Harney, en Oregón, recibió una llamada de un horrorizado miembro del público. Habían descubierto un grafiti en el baño del área de descanso Sage Hen, a más de 200 millas de Pelican Butte, y hacía referencia al secuestro de Derrick. Al ser informada de lo que decía el grafiti, la madre de Derrick le dijo a los medios: «Creo que es solo una broma enferma. Si alguien se llevó a Derrick, si escribieron esto en la pared, querían ser atrapados. Si querían ser atrapados, ¿por qué no dejaron algo de Derrick allí?». Muchos han especulado sobre lo que exactamente estaba escrito en esa pared, pero hasta el día de hoy nunca se ha hecho público. Esto probablemente se deba a honrar una solicitud personal hecha por la familia de Derrick, ya que si realmente creían que no era más que una broma enfermiza, no tendría ningún propósito difundirlo. Sin embargo, basado en lo que dijo la madre de Derrick, no es difícil inferir lo que estaba escrito. Alguien afirmaba haber tomado al niño, y lo más probable es que afirmara haberlo mantenido con vida, o al menos haber mantenido su cuerpo como algún tipo de trofeo enfermo. La implicación de que podrían haber dejado algo de Derrick en la parada de camiones implica fuertemente que estaban en posesión de algunos de sus efectos personales. En 2008, la policía confirmó que un hombre llamado Frank James Milligan fue considerado un posible sospechoso en la desaparición de Derrick. En ese momento estaba cumpliendo una larga condena por violar a un niño de 10 años en un pueblo a las afueras de Salem, Oregón, y el modus operandi parecía idéntico al utilizado en la desaparición de Derrick. Pero hasta la fecha, Milligan aún no ha sido acusado en relación con el caso de Derrick, y una eventual condena parece cada vez menos posible. ¿Pero quién pudo haber sacado a Derrick justo de debajo de la nariz de su padre? Milligan habría tenido que acechar a la familia a través del bosque y luego escabullirse sin hacer ruido, lo cual es imposible dado el espeso manto de nieve en el suelo. Si estuvieran usando motosierras para cortar su árbol de Navidad, sería factible que el padre de Derrick no escuchara sus gritos. Pero los dos hombres estaban usando un hacha entre ellos, lo cual difícilmente es capaz de hacer suficiente ruido para cubrir el secuestro de un niño. Pero si Frank Milligan no es el culpable de la desaparición de Derrick, ¿quién lo es? La verdad de lo que le sucedió a Derrick ese día ha permanecido como un misterio durante un cuarto de siglo, y es poco probable que su caso se resuelva pronto. Pero la pregunta aún permanece. Derrick cayó víctima de una forma de depredador muy despreciable pero explicable, ya sea animal o humano, o sucedió algo más allá en el bosque ese día, algo para lo cual aún no estamos preparados para creer. Nacido el 3 de abril de 1966, Laureen Ron fue criada principalmente por su madre en Manchester, New Hampshire. Para cuando llegó a su adolescencia, Laureen y su madre vivían en un apartamento en el 3er piso de Merrimack Street. Se decía que era una buena estudiante, popular entre sus compañeros, y que tenía una relación saludable con su madre. Laureen también soñaba con convertirse en actriz, y tomaba clases de canto y baile fuera de su tiempo en la escuela secundaria Parkside Junior High School. Sin embargo, al acercarse a su cumpleaños número 14, las cosas comenzaron a cambiar. Según la tía de Laureen, ella era un ángel que se juntaba con la gente equivocada. Pero quizás una explicación más utilitaria era que Laureen había comenzado a tomar muy malas decisiones. Descuidaba su canto y baile para beber alcohol y fumar marihuana. Y aunque esto es una forma común y relativamente inofensiva de rebeldía adolescente, bien podría haber sido indicativo de un problema mucho más siniestro. La noche del 26 de abril de 1980, la madre de Laureen, Judith Ron, dejó a su hija sola en casa para visitar a su novio tenista, que competía en un torneo. Normalmente, Laureen acompañaba a su madre en estos viajes, pero en esta ocasión pidió quedarse en casa, creyendo que era lo suficientemente madura para cuidarse sola. Judith partió temprano en la tarde después de organizar que un par de familiares pasaran por la casa a lo largo del día para ver cómo estaba Laureen. Estas visitas se realizaron según lo planeado, y los visitantes observaron que Laureen estaba relajándose sola. Pero Laureen no era tonta.
Simplemente estaba esperando a que el último de sus familiares se fuera. Cuando la casa quedó despejada, llamó a sus amigos e invitó a algunos a su casa. Unas horas más tarde, 2 amigos de Lauren llegaron a su apartamento y la encontraron con un paquete de 6 cervezas y una botella de vino. El grupo bebió y fumó durante las siguientes horas hasta alrededor de las 12:30 del mediodía, cuando comenzaron a escuchar voces en el pasillo fuera del apartamento. Asumiendo que era la madre de Lauren regresando de la cena con su novio, uno de los 2 amigos de Lauren salió corriendo por la puerta trasera del apartamento y bajó por la escalera de hierro. El amigo era un chico, un poco mayor que Lauren, lo que significaba que su madre no aprobaría que estuviera allí tan tarde. Así que, después de sacarlo, Lauren cerró la puerta con llave y regresó rápidamente a donde estaba su amiga para mantener la farsa. Los siguientes 45 minutos son un completo misterio. Lo único que sabemos con certeza es que, quienquiera que fueran esas voces en el pasillo, no pertenecían a la madre de Lauren ni a su novio, porque no llegaron a casa hasta poco después de la 1:15 de la madrugada. Al entrar en su edificio de apartamentos en las primeras horas del 27 de abril, lo primero que hizo Judith Ron fue encender el interruptor de luz, iluminando el pasillo principal común. Pero el pasillo permaneció en la oscuridad. Confundida por el repentino apagón, su novio revisó la caja de fusibles del edificio, pero descubrió que todo estaba en orden. Fue entonces cuando Judith descubrió la razón por la cual las luces del pasillo no funcionaban. Alguien había desenroscado ligeramente las bombillas, y lo habían hecho en todos los pisos. Naturalmente, la pareja encontró esto extremadamente desconcertante y corrieron hacia el apartamento de Judith para verificar cómo estaba su hija. Encontraron la puerta principal sin cerradura y sin daños. Cuando entraron y encendieron las luces, todo parecía estar en orden. El dormitorio de Lauren estaba oscuro y silencioso, pero su madre podía ver claramente la forma de alguien acostado debajo de las sábanas. Judith suspiró profundamente aliviada, pero solo para estar segura, se acercó a su hija dormida para ver si todo estaba bien. No lo estaba. Judith Ron se encontró mirando directamente a las pupilas dilatadas y ensangrentadas de la amiga de Lauren. Cuando se le preguntó dónde estaba Lauren, su amiga no tenía ni idea. La chica, visiblemente intoxicada, explicó que alrededor de la medianoche, ella y Lauren habían decidido irse a dormir, pero en lugar de acostarse en su cama, Lauren se la ofreció a su amiga mientras ella optaba por el sofá en la sala principal del apartamento. La amiga no tenía idea de que había estado sola en el apartamento durante los últimos 45 minutos o más, y juntas, las 3 comenzaron a entrar en pánico. Judith corrió a llamar al 911, mientras su novio comenzaba a buscar en los alrededores en su coche. Poco después, a las 3:45 de la madrugada, Lauren Ron fue oficialmente declarada persona desaparecida. En las semanas que siguieron, la teoría predominante entre los oficiales de policía que investigaban el caso fue que Lauren se había fugado. Señalaron el hecho de que no había signos de lucha en el apartamento y repitieron el testimonio de un empleado de la estación de autobuses que afirmó haber vendido un boleto a una chica que coincidía con la descripción de Lauren el día que desapareció. Sin embargo, cuando se le mostró una fotografía de Lauren, este mismo empleado dijo que ya no estaba seguro. Aunque la teoría de la fuga no pudo ser descartada, la policía comenzó a interrogar a los 2 amigos que estuvieron con Lauren esa noche. La chica afirmó haberse desmayado poco después de las 12:30 del mediodía y que su memoria de los eventos de esa noche era extremadamente confusa debido al alcohol que había consumido. Recordaba haber escuchado voces fuera del apartamento poco antes de quedarse dormida, pero no consideró que fuera nada sospechoso. El amigo masculino de Lauren admitió haber estado en el apartamento esa noche, pero como ya hemos cubierto, afirmó que salió corriendo por la parte trasera una vez que escuchó las voces. Cabe señalar que el chico parecía extremadamente nervioso durante el interrogatorio policial y en un momento admitió sentirse extremadamente culpable por su elección de acciones. Mientras que algunos podrían considerar esto suficiente para hacerlo un sospechoso, él insistió en que no tenía nada que ver con la desaparición de Lauren. Su arrepentimiento se basaba en la idea de que si se hubiera quedado, las cosas podrían haber sido muy diferentes si realmente ocurrió un secuestro. Las fuerzas del orden parecieron satisfechas con la explicación del chico y nunca lo consideraron oficialmente un sospechoso, pero desarrollos posteriores ponen en duda esa conclusión. Pasaron 6 meses y la policía aún no había logrado un avance en el caso. Luego, un día,
Judith Ron notó una anomalía extraña en su factura telefónica. El 1 de octubre, Judith estaba revisando su factura cuando notó un par de números de teléfono desconocidos. Uno de los números pertenecía a un motel en Santa Mónica, California, mientras que el otro estaba asignado a una línea de ayuda para adolescentes. La policía logró ponerse en contacto con el operador de la línea de ayuda, quien resultó ser un médico con sede en Santa Ana. Afirmó que la línea de ayuda proporcionaba asesoramiento en salud a chicas adolescentes y que la mayoría de sus preguntas involucraban bienestar íntimo y el uso de anticonceptivos. Aquí, la línea de ayuda tenía otro propósito. El médico afirmó que varias llamadas provenían de mujeres y chicas en situación de explotación y que en un puñado de ocasiones, él y su esposa habían ayudado a estas chicas a escapar de sus pesadillas. También agregó que Annie Sprinkle, una educadora y ex actriz para adultos, había sido esencial para el esfuerzo, ya que proporcionó información sobre las prácticas explotadoras empleadas por productores turbios. El trío había ayudado a 4 o 5 chicas diferentes, pero insistieron en que Loreen no había sido una de ellas. Si lo hubiera sido, estarían más que dispuestos a cooperar, pero según ellos, no sabían nada sobre el destino de la chica. Otra pista prometedora surgió cuando la policía comenzó a investigar cómo una chica de 14 años había logrado obtener un paquete de 6 cervezas y una botella de vino. Cuando se les preguntó, los 2 amigos que visitaron a Loreen la noche en que desapareció afirmaron que el alcohol ya estaba allí cuando llegaron y que lo único que trajeron fueron algunos cigarrillos y una pequeña cantidad de marihuana. Estaban demasiado emocionados por la presencia del alcohol como para preguntarse de dónde venía, pero tenían una buena idea de cómo lo había obtenido Loreen. El día de su desaparición, uno de los compañeros de escuela secundaria de Loreen la vio llenando los refrigeradores en una tienda de conveniencia local. Esto llevó a algunos a teorizar que Loreen había llegado a algún tipo de acuerdo con los propietarios de la tienda. Hacer un poco de trabajo en la tienda y recibir alcohol como pago. Pero, ¿por qué arriesgarse a un arresto por delito cuando se puede contratar a alguien que sea mayor de edad? Desafortunadamente, nunca se ha demostrado categóricamente que el dueño de la tienda le haya dado el alcohol, pero para muchos, tal detalle marca una vía de investigación claramente inexplorada. Tal individuo bien podría haber sabido que Loreen planeaba intoxicarse esa noche y, con intención depredadora, podría haber visto esto como una ventana de oportunidad. Sin embargo, mientras que tal teoría podría tener un gran peso, deben considerarse los desarrollos posteriores. Durante una noche de otoño en 1981, Judith Ron fue despertada por el sonido de su teléfono sonando. Levantó el auricular y acercó el receptor a su oído, y fue recibida por el sonido del silencio. Soltó un saludo adormilado, pero el interlocutor permaneció en silencio, y después de unos segundos más de silencio escalofriante, colgaron. La llamada llegó justo después de las 3:45 de la madrugada, y la noche siguiente, el misterioso interlocutor volvió a llamar a casi la misma hora. Estas llamadas continuaron de manera intermitente durante los siguientes años, con un aumento medido en frecuencia alrededor de la temporada navideña. La tía de Loreen, Janet, también recibió algunas llamadas misteriosas en los años posteriores a la desaparición de su sobrina. Al igual que las llamadas que se hicieron a Judith, Janet generalmente se encontraba con el silencio cada vez que contestaba, pero en una ocasión, la persona al otro lado habló. Janet luego dijo que estaba segura de que la persona que llamaba era una adolescente y que solo pedía hablar con Mike. Mike era el hijo de Janet y el primo de Loreen. Y mientras la vasta mayoría lo llamaba Michael, solo Loreen lo llamaba Mike en las raras ocasiones que lo hacía. En las pocas veces que Michael contestó las misteriosas llamadas nocturnas, la persona que llamaba permanecía completamente en silencio y colgaba después de solo un par de minutos. Durante mucho tiempo, Judith creyó que las llamadas estaban de alguna manera relacionadas con la desaparición de su hija, pero al final, cuando encontró la fuerza para seguir adelante con su vida, cambió su número de teléfono y las llamadas cesaron abruptamente. En los meses posteriores a que las llamadas telefónicas cesaron, el caso de Loreen se enfrió y los oficiales de policía que trabajaban en él fueron reasignados. No fue hasta 1985 que hubo un desarrollo en el caso y fue tan misterioso como impactante. El amigo masculino con el que Loreen había estado esa noche nunca fue nombrado públicamente debido a su juventud, pero cuando fue encontrado colgado por una cuerda en su apartamento de un dormitorio,
la noticia llegó a Judith con una velocidad alarmante. No está claro si dejó una nota, pero si lo hizo, nunca se hicieron públicos los detalles. La razón por la cual decidió quitarse la vida permanecerá siempre en el misterio, pero no se puede evitar preguntarse si algún tipo de culpa latente fue la causa. El hecho sigue siendo que no tenemos idea de lo que realmente sucedió en el periodo previo a la desaparición de Laureen, y aunque la policía nunca lo consideró formalmente un sospechoso, su muerte repentina parece sumamente sospechosa. Poco después de recibir la noticia de la muerte de su amigo, Judith Ron fue contactada por una mujer llamada Carol Jensen. Carol, una investigadora privada, trabajaba para una organización sin fines de lucro conocida como Wings for Children. Su objetivo era proporcionar apoyo a las familias de niños desaparecidos y, en ciertos casos, cuando había posibilidad de que el niño aún estuviera vivo, proporcionaban sus propios investigadores privados. Judith compartió cada detalle de su calvario, desde la noche en que Laureen desapareció hasta las llamadas fantasmales que persistieron cada noche durante años. Al escuchar el relato, Carol supo exactamente por dónde empezar su búsqueda. Localizó el motel en Santa Mónica que se creía que Laureen había llamado y, al llegar, descubrió que estaba lejos de ser un simple lugar de descanso al borde de la carretera. El motel estaba infestado de proxenetas, prostitutas y traficantes de drogas. Sobornando a algunos adictos locales, Carol tropezó con algo aterrador. Es importante señalar que la información obtenida probablemente provino de un adicto que diría cualquier cosa por unos pocos dólares, por lo que debe tomarse con escepticismo. Sin embargo, debido a un detalle específico proporcionado, no tenemos más remedio que considerarlo en nuestras teorías. Un huésped con el que Carol Jensen habló afirmó haber visto a varios niños de la edad de Laureen siendo llevados dentro y fuera de las habitaciones del motel, siempre sin un padre o tutor presente. Cuando se le presionó por más detalles, el informante pareció ansioso por continuar, pero necesitaba otro pago en efectivo para compartir más. Lo que reveló fue profundamente perturbador. El informante sospechaba que el motel servía como una fachada para traficantes que lo usaban como un lugar para producir imágenes explícitas de niños. Aunque no sabía los nombres de los traficantes, había escuchado a algunas de las prostitutas referirse a su líder como Dr. Z. ¿Podría ser este el mismo médico que operaba la línea de ayuda para adolescentes? Y si es así, ¿podría toda su operación haber sido una tapadera para la explotación de niños? Ese mismo año, Roger Moray, un amigo de la infancia de Laureen, recibió una llamada telefónica. Roger no pudo hablar, pero su madre preguntó quién llamaba. «Es Lori», fue la respuesta, y cuando la madre de Roger preguntó si podía tomar un mensaje, la persona que llamaba colgó. Las numerosas llamadas telefónicas llevaron a algunos a creer que Laureen todavía estaba viva y bien, al menos en el momento en que se realizaron. Positan que después de ser explotada por el Dr. Z y sus cómplices, Laureen simplemente estaba demasiado avergonzada para regresar a casa. Sin embargo, aún deseaba escuchar las voces de su familia de vez en cuando. Es una historia desgarradora, pero que es completamente descartada por los más cínicos. Un detective aficionado afirmó que si Laureen realmente fue explotada, lo más probable es que la hayan matado poco después, como un cabo suelto que atar. Pero si ese fuera el caso, ¿quién estaba haciendo las llamadas? Por oscuro y perturbador que pueda parecer, los propios traficantes podrían haber estado haciendo las llamadas como una forma enfermiza de entretenimiento. Podrían haber grabado a Laureen diciendo algunas palabras, tal vez los nombres de los familiares que añoraba, y luego, cuando se reproducían por teléfono a sus familiares en duelo, sin duda serían llenados de falsas esperanzas. También es posible que no necesitaran grabar a Laureen diciendo nada y simplemente usaran a otra niña secuestrada de edad similar en su lugar. Después de todo, si realmente era Laureen quien estaba al teléfono, ¿por qué nunca dijo nada más que su solicitud de hablar con su primo Mike? Claro, es posible que estuviera demasiado avergonzada al principio, pero completo silencio año tras año, y nunca encontró en sí misma la fuerza para decir, «Te quiero, mamá». Es una teoría profundamente siniestra, una que se hace aún más desgarradora por el hecho de que el llamado Dr. Z nunca fue investigado adecuadamente por su posible participación en la desaparición de Laureen. Nacido el 16 de septiembre de 1993, Cory McKee pasó la mayor parte de sus años de formación en la ciudad de Dunfermline, justo al otro lado del río Forth desde la capital escocesa, Edimburgo.
Después de graduarse de la escuela secundaria St. Columba's High School, Cory se enlistó en el regimiento de la RAF, la infantería del ejército de la Real Fuerza Aérea Británica, en 2013. Tras completar su entrenamiento, fue asignado al escuadrón número 2, con base en una base aérea cerca del pintoresco pueblo sureño inglés de Huntington, donde continuó entrenando como artillero y médico. Para el verano de 2016, Cory llevaba casi 2 años con su escuadrón y era un miembro popular de la unidad. Como en la mayoría de los cuerpos militares, el escuadrón número 2 vivía y moría por el lema de trabajar duro y divertirse fuerte. Para muchos, recibir un pase de fin de semana significaba una noche de bebida excepcionalmente pesada. Cory no era la excepción, y cuando también recibió un pase para el último fin de semana de septiembre, rápidamente comenzó a organizar una noche de fiesta. El plan era conducir hasta la cercana ciudad de Bury St. Edmunds, dejar su coche allí durante la noche y regresar a la base por la mañana una vez que el alcohol hubiera desaparecido de su sistema. Parecía un plan infalible, pero poco sabía Cory que la noche terminaría en uno de los misterios más desconcertantes e inquietantes de la historia reciente británica. La noche del 23 de septiembre de 2016, Cory y sus amigos condujeron hasta la ciudad, encontraron un lugar para estacionarse y comenzaron a beber hasta el hartazgo. Para quienes no están familiarizados con la cultura de bebida británica entre los jóvenes de entre 20 y 20 años, piénselo así. Mientras que un francés o un italiano podría disfrutar de unas copas de vino para acentuar su alegría de vivir, los británicos beben como si estuvieran castigando sus propios hígados. Desafortunadamente, Cory y sus amigos no eran diferentes. Bebieron incansablemente durante horas, y en las primeras horas de la mañana siguiente, Cory estaba tambaleándose por un club nocturno conocido como Flex, visiblemente intoxicado. Fue en este momento cuando uno de los porteros le pidió a Cory que se fuera. Estaba en contra de la política del club permitir que clientes extremadamente intoxicados permanecieran en el lugar, y a diferencia de muchos otros, Cory respondió muy bien al ser expulsado. A pesar de su nivel de intoxicación, se mantuvo respetuoso y receptivo a las demandas del portero. El portero luego dijo que Cory no fue ningún problema. Cory supuestamente se disculpó con el portero por estar demasiado borracho y le pidió que informara a sus amigos que se dirigía a un restaurante de comida rápida cercano llamado Mamma Mia's. Las cámaras de seguridad captaron a Cory en el restaurante aproximadamente entre la 1:15 y la 1:30 de la madrugada. Sin embargo, en lugar de quedarse en el lugar para esperar a sus amigos, Cory salió de Mamma Mia's y se adentró en la noche. A las 3:25 de la madrugada, una cámara de seguridad en Brent Gobel Street captó a Cory caminando inclinado por la acera. La dirección en la que se movía sugiere que se dirigía de vuelta al club nocturno Flex en busca de sus amigos. Sin embargo, por alguna razón, gira en Brent Gobel Street y la cámara pierde de vista a Cory cuando entra en un pequeño callejón sin salida. El pequeño espacio al que Cory entró aparentemente se usaba como almacenamiento de basura para un bloque de apartamentos adyacente, lo que significaba que allí había varios contenedores de basura altos, conocidos en el Reino Unido como Wheelie Bins. Es tristemente común que un joven intoxicado busque un área oculta para aliviarse, y por las imágenes de las cámaras de seguridad, parece que eso es exactamente lo que Cory hizo. Pero si ese fuera el caso, habría salido minutos después, como máximo. Sin embargo, después de entrar en un área pequeña y contenida sin otras salidas viables, Cory McKee no fue visto nunca más. Dado que tenía un pase de fin de semana, los superiores de Cory en el regimiento no notaron su ausencia hasta el lunes 26 de septiembre. Sorprendentemente, de todos los amigos con los que había estado bebiendo esa noche, ninguno pensó que su ausencia fuera sospechosa de ninguna manera. Simplemente asumieron que había conducido a casa en Escocia para pasar el resto de su permiso allí, pero no se molestaron en llamarlo para confirmar. Una vez que se dieron cuenta de que tenían un aviador desaparecido, la RAF desplegó sus propios equipos militares de búsqueda y rescate para ayudar a las fuerzas del orden locales, pero no se encontró ni rastro de Cory. La policía luego contactó a la madre de Cory con la esperanza de que ella pudiera arrojar algo de luz sobre su comportamiento, y así fue como se descubrió que él tenía cierta reputación de dormir en la calle. Aparentemente, después de una noche de fuerte bebida,
No era raro que Corey encontrara una puerta protegida o incluso un arbusto lo suficientemente grande para echarse unas horas de sueño. Y es este pequeño detalle el que llevó a una de las teorías más horripilantes jamás investigadas. Usando registros tomados de las torres de telefonía local, la policía descubrió que la mañana en que Corey desapareció, su Nokia Lumia pudo rastrearse desde el centro de Bury St. Edmunds hasta un lugar conocido como Barton Mills, a 19 kilómetros al noroeste. Los datos del teléfono indicaron que el viaje no tomó más de 28 minutos, lo que significa que no pudo haber sido llevado por alguien a pie, y esto llevó a una aterradora especulación entre los investigadores, los medios y el público en general. Algunos creen que, dada su costumbre de dormir en la calle, Corey podría haber subido a un contenedor de basura vacío para dormir unas horas, y luego, considerando lo ocupado que está la vida nocturna local un viernes por la noche, una recolección de basura programada especialmente podría haber resultado en una muerte verdaderamente espantosa por aplastamiento. Esta teoría llevó a la policía de Suffolk a incautar un camión de basura bajo sospecha de que transportaba el teléfono de Corey. Sin embargo, después de un análisis intensivo del compartimiento de almacenamiento del camión, no se encontró nada, y la sospecha morbosa fue, afortunadamente, descartada. En los días siguientes, la policía continuó buscando en la ruta entre Bury St. Edmunds y Barton Mills, pero lamentablemente no se encontró ni rastro de Corey. A medida que la esperanza comenzaba a desvanecerse y la búsqueda se reducía, la madre de Corey hizo un llamamiento desesperado al público en general. Según su opinión, alguien debió haber visto a su hijo. No podía haber desaparecido en el aire. Sin embargo, de las docenas de posibles testigos en la zona en el momento de la desaparición de Corey, ni siquiera uno de ellos se presentó con información. En diciembre de 2016, la policía anunció que estaban buscando un área de bosque entre Barton Mills y Rough Huntington, asumiendo que Corey había sido víctima de un accidente vehicular estilo atropello y fuga antes del amanecer. Pero para el 17 de ese mes, se hizo evidente que el área ya no era de interés para la policía. En ese momento, la madre de Corey había anunciado públicamente que se estaba preparando mentalmente para el descubrimiento del cuerpo de su hijo. Sin embargo, apenas unos días después de que se cancelara la búsqueda antes mencionada, hizo una acusación impactante. Nicola Urquhart, la madre de Corey, compartió públicamente su creencia de que la policía de Suffolk no estaba investigando adecuadamente la desaparición de su hijo. También anunció la creación de una página de GoFundMe, declarando que las donaciones se destinarían a contratar a un investigador privado. El fondo atrajo más de 50.000 libras en solo unas pocas semanas. Pero antes de que pudiera seguir adelante y contratar a un investigador privado, la policía de Suffolk se acercó a Nicola y se aseguró su cooperación continua. Unos meses después, el 1 de marzo de 2017, un hombre de 26 años fue arrestado bajo sospecha de intentar pervertir el curso de la justicia. Más tarde se reveló que el hombre había cometido un error al registrar el peso del camión de basura sospechoso de contener los restos de Corey. El peso de la carga del camión se registró originalmente como 15 kilogramos y por lo tanto se descartó que pudiera haber transportado el cuerpo de Corey. Sin embargo, tras el arresto del hombre de 26 años, se reveló que el peso real de la carga del camión era superior a 90 kilogramos. No está claro cómo la policía descubrió este pequeño detalle, pero lo usaron para revertir su teoría original de que un Corey apenas consciente había sido aplastado por un camión de basura después de refugiarse en un contenedor. Al día siguiente de este anuncio, Nicola Urquhart apareció en un popular programa de televisión diurno y una vez más hizo una acusación impactante, citando inconsistencias dentro de la investigación en relación con los dos pesos diferentes del camión de basura. Nicola afirmó que los datos fueron manipulados o que alguien había, y cito, mentido a la policía. El padre de Corey no estuvo de acuerdo. En una declaración desgarradora para la prensa nacional, Martin McKee concedió que su hijo probablemente estaba fallecido y que planeaba celebrar un pequeño servicio conmemorativo para él durante el verano de 2018. En una declaración posterior publicada en las redes sociales, el padre de Corey dijo que los restos de su hijo probablemente estaban en algún lugar del sistema de eliminación de residuos del condado y que esencialmente eran irrecuperables. A pesar de esto, la madre de Corey se negó a dejar de buscarlo y afirmó que continuaría buscando respuestas sobre la base de que Corey
estaba presuntamente desaparecido en lugar de presuntamente fallecido. Sin embargo, a principios de marzo de 2022, el Tribunal del Forense de Suffolk concluyó que Corey había muerto después de trepar a un contenedor de basura comercial, que luego fue volcado en un camión de basura. Su eventual muerte fue el resultado de asfixia por compresión en asociación con múltiples lesiones. Vale la pena señalar que los resultados de la investigación del forense se basaron en un cálculo y podrían ser una estimación realizada por un profesional altamente educado y experimentado, pero sigue siendo solo una estimación. En realidad, no sabemos qué le sucedió a Corey McKee, y el hecho triste es que su destino podría permanecer siempre como un misterio. Sin embargo, hay algunos que afirman saber exactamente lo que le sucedió a Corey McKee, y según ellos, es lo mismo que ha ocurrido con todos los desaparecidos desde el principio de los tiempos. Y aunque algún día podamos explicarlo, nunca podremos detenerlo.